Muy buenas noches para todos los que nos acompañan, especialmente al gobierno departamental, a las personas de las barras y a las personas que nos siguen a las redes sociales y a los compañeros, la diputada Marisela, la diputada Luz Meris y al secretario de la Asamblea. Señor secretario, por favor, hacer el primer llamado a lista. Muy buenas noches para todos. Damos inicio a la presente segunda Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública de hoy, 27 de diciembre del 2025, siendo las 10:49 de la noche. Primer llamado a lista. Mancipe Pérez Juan Fernando, ausente. García Gutiérrez Jorge Eduardo, ausente. Antolín Espan Eduardo. Presente. Duarte Rodríguez Marisela. Presente. Niño Chaparro Luz Meri. Muy buenas noches, presente. Teniendo en cuenta la ausencia del presidente y el vicepresidente, por orden alfabético presidirá el honorable diputado Eduardo Antolín Espan. Señor presidente, existe quórum decisorio. Gracias, señor secretario. Por favor, seguir con el orden del día. Comisión segunda, Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, 27 de diciembre del 2025, propuesta orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, aprobación de las actas de Comisión Segunda de los días 30 de noviembre del 2025 y 21 de diciembre del 2025, enviadas a sus correos electrónicos el 26 y 27 de diciembre del 2025. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, primer debate al proyecto de ordenanza 028 del 2025, por medio de la cual se modifica la ordenanza 027 del 27 de diciembre del 2023, Estatuto de Rentas del Departamento de Casanare. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leída la propuesta del orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se abre la discusión. Se cierra la discusión y se somete a votación. Señor secretario, por favor. Votación ordinaria para la aprobación del orden del día. Honorables diputados, por favor levantar la mano en señal de aprobación. Señor presidente, ¿ha sido aprobado el orden del día? Señor secretario, seguir con el tercer punto, por favor. Tercero, aprobación de las actas de Comisión Segunda de los días 30 de noviembre del 2025 y 21 de diciembre del 2025, enviadas a sus correos electrónicos el 26 y 27 de diciembre del 2025. Señor secretario, se abre la discusión, colegas diputados, de las actas del 30 de noviembre y 21 de diciembre y 26 y 27 que fueron enviadas a sus correos para someterlas a votación. Señor secretario, por favor. Se abre la discusión y se cierra la discusión y por favor, señor secretario, se somete a votación. Voto nominal y público, 27 de diciembre del 2025, Comisión Segunda, Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública. Aprueban la comisión las actas de los días 30 de noviembre del 2025 y 21 de noviembre del 2025. Mancipe Pérez Juan Fernando, ausente. García Gutiérrez Jorge Eduardo, ausente. Antolín Espan Eduardo. Positivo. Duarte Rodríguez Marisela. Positivo. Niño Chaparro Luz Meri. Aprobadas. Señor presidente, han sido aprobadas las actas de los días 30 de noviembre y 21 de diciembre del 2025 con 3 votos positivos. Gracias, señor secretario. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Cuarto. Lectura de correspondencia.
Honorables diputados de la Comisión Segunda, me permito informar que se recibió el día de hoy oficio 287, remitido por parte del señor gobernador del departamento de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro, con la siguiente información. Yopal, 27 de diciembre del 2025, honorables diputados Juan Fernando Mancipe Pérez, presidente de la Honorable Asamblea Departamental, integrantes de la Comisión de Presupuesto, Asamblea Departamental de Casanare. Asunto: retiro de proyecto de ordenanza para autorizar prórroga de las facultades conferidas al gobernador de Casanare en la ordenanza 026 del 2024. En mi calidad de gobernador del departamento de Casanare y en ejercicio de las facultades otorgadas por la Constitución Política, la Ley 2200 del 2022 y el artículo 101 de la Ordenanza 001 del 23 de enero del 2024, por medio de la cual se modifica el reglamento interno de la Asamblea Departamental de Casanare y se compila un nuevo texto, me permito solicitar formalmente el retiro del proyecto de ordenanza denominado, por medio del cual se prorroga el término de las facultades conferidas al gobernador del departamento de Casanare mediante Ordenanza 026 del 2024. Lo anterior se fundamenta en la facultad del Ejecutivo Departamental frente al retiro o modificación de iniciativas propias, como quiera que feneció los términos para darle continuidad a dicho proyecto de ordenanza, razón por la cual el retiro resulta procedente y respetuoso de la Honorable Asamblea Departamental, toda vez que este retiro nos da la oportunidad de presentar nuevamente la iniciativa en las próximas sesiones, garantizando su estudio nuevamente en la Honorable Asamblea Departamental. Agradezco de antemano la atención prestada y colaboración en beneficio del desarrollo institucional del departamento. Atentamente, César Augusto Ortiz Zorro, gobernador de Casanare. ¿Ha sido leída la correspondencia, señor presidente? Gracias, señor secretario. Seguimos en el siguiente punto, el quinto, por favor. Quinto, primer debate al proyecto de ordenanza 028 del 2025, por medio del cual se modifica la ordenanza 027 del 27 de diciembre del 2023, Estatuto de Rentas del departamento de Casanare. Honorables diputados, entonces vamos a discutir el proyecto 028, donde la diputada Luz Mary es la ponente de este proyecto tan importante. Entonces, diputada Luz Mary, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenas noches. Gracias, señor presidente. Quiero saludar especialmente a las personas que se encuentran en este momento en el recinto, saludar a los funcionarios de la Administración Departamental, a nuestra secretaria de Hacienda, el doctor Johnny Silva, saludar a todos los honorables diputados de la Comisión de Presupuesto y las personas que nos sigan en este momento en redes sociales. Bueno, yo quiero manifestar que me ha correspondido la ponencia del proyecto de ordenanza 028 de 2025, por medio del cual se modifica la ordenanza 027 del 27 de diciembre de 2023, que es el Estatuto de Rentas del departamento de Casanare. Manifestarle a esta comisión que el proyecto de ordenanza que hoy ponemos a consideración no es un proyecto menor, es un proyecto que trata de la reforma del Estatuto de Rentas del departamento de Casanare. Es decir, es una iniciativa que toca directamente el corazón de nuestras finanzas públicas y por esa vía también pues la capacidad real del departamento para responderle a la gente. Y pues digamos que desde el momento en que fui designada como ponente, asumí este encargo con una convicción muy clara, que no era ni el afán, ni la comodidad, ni la presión política que podrían estar por encima de esta responsabilidad fiscal y del rigor técnico que nos exige la ley y que pues esperan los ciudadanos. Por eso este informe de ponencia que hoy presento no es el resultado de un trámite automático, sino es de un diálogo institucional serio, de observaciones oportunas, de respuestas de la administración departamental, de respuestas de una mesa técnica de trabajo y de algunos ajustes sustanciales al proyecto inicialmente radicado. Aquí no hay improvisación, aquí lo que se hizo fue un estudio y también hay control, hay disposición al ajuste y sobre todo hay un compromiso claro con cada decisión tributaria que adoptemos para que cada, decisión tributaria que adoptemos pues tenga un sustento jurídico, financiero y social.
Con ese espíritu, pues vamos a someter a consideración de esta comisión el informe de ponencia del primer debate para el proyecto de ordenanza 028-2025. De esta manera, pues vamos a leer la ponencia, de la cual le voy a pedir el favor a nuestro señor secretario, se permita leer esta ponencia, nos colabore por favor con la lectura. Gracias, diputada Luz Meri. Entonces, señor secretario, por favor, la ponencia. Claro que sí, señor presidente y honorable diputada Luz Meri, ponente del proyecto. Yo, para el 27 de diciembre del 2025, honorables diputados integrantes de la Comisión Tercera, Comisión Segunda, Presupuesto y Hacienda Pública, informe de ponencia para primer debate, proyecto de ordenanza 028 del 2025, por medio de la cual se modifica la ordenanza 027 del 27 de diciembre del 2023, Estatuto de Rentas del Departamento de Casanare. Cordial saludo, honorables diputados que integran esta comisión. Atendiendo las obligaciones derivadas de mi decisión adoptada en sesión del 10 de diciembre del 2025 de asumir la calidad de ponente para realizar el análisis al proyecto de ordenanza 028 del 2025 y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 110, 111 y 112 de la ordenanza 001 del 23 de enero del 2024, comedidamente presento a consideración de la comisión informe de ponencia, producto del estudio realizado al contenido del proyecto de ordenanza referido, para que tenga lugar en esta sesión su discusión y trámite de primer debate reglamentario. Primero, competencia. La Asamblea Departamental de Casanare es competente para conocer, debatir y decidir sobre el proyecto de ordenanza 028 del 2025 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 300, numeral 4 de la Constitución Política, 59 y siguientes, Decreto Ley 1222 de 1986, Ley 2200 del 2022 y la Ordenanza 01 del 2024, Reglamento Interno de la Asamblea Departamental. Corresponde a esta corporación establecer, modificar y regular los tributos departamentales, así como ejercer el control político y fiscal sobre las iniciativas que incidan en los ingresos del departamento, garantizando el cumplimiento de los principios de legalidad, sostenibilidad fiscal, eficiencia y responsabilidad fiscal. 2. Antecedentes y trámite del proyecto. El proyecto de ordenanza 028 del 2025 fue radicado oficialmente el 6 de diciembre del 2025 ante la Secretaría General de la Asamblea Departamental de Casanare por iniciativa de la Administración Departamental con el propósito de introducir modificaciones estructurales al Estatuto de Rentas contenido en la ordenanza 027 del 2023. Desde el inicio de su estudio y en ejercicio responsable de la función de ponencia, procedí a realizar una revisión integral del articulado y la exposición de motivos, identificando riesgos jurídicos y fiscales relevantes, especialmente en lo relacionado con la aplicación del artículo 7º de la Ley 819 del 2003, relativo al análisis del impacto fiscal de las normas que ordenan gastos o conceden beneficios tributarios. Como resultado de este análisis, el 12 de diciembre del 2025 remití a la Administración Departamental un primer documento formal de observaciones en el cual se solicitó, entre otros aspectos, precisar la naturaleza fiscal de la iniciativa, evaluar el impacto de la modificación del hecho generador de las estampillas, cuantificar los efectos de la condonación prevista en el régimen transitorio y verificar la compatibilidad integral del proyecto con el marco fiscal de mediano plazo. La Administración dio respuesta a dichas observaciones, las cuales fueron recibidas el 17 de diciembre del 2025, aportando explicaciones iniciales y algunos soportes técnicos. Respuestas a observaciones del 12 de diciembre, anexo 6, acta de 044 del 2025 del Consejo Departamental de Política Fiscal COTFIS, anexo 7, certificación COTFIS, compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo y anexo 8, certificación 954 del 2025 del Departamento Administrativo de Planeación, los cuales fueron objeto de una segunda revisión por parte de esta ponente. Como resultado de esta revisión, el 17 de diciembre del 2025 se reiteraron observaciones orientadas a profundizar el análisis fiscal de fondo y aclarar el efecto agregado de la reforma tributaria propuesta. El 19 de diciembre del 2025, la Administración Departamental remitió una nueva respuesta, oficio 555, en la que reiteró su posición respecto a la inexistencia de beneficios tributarios explícitos y aportó información adicional sobre algunos componentes del proyecto. Posteriormente, el 19 de diciembre del 2025, esta ponente radicó nuevamente solicitud de aclaración reiterada a observaciones realizadas. A solicitud de la Administración Departamental se llevó a cabo una mesa técnica presencial en las instalaciones de la Asamblea Departamental con la participación de este ponente, la Secretaria de Hacienda del Departamento y su equipo asesor, en la cual se analizaron de manera detallada las observaciones formuladas, particularmente las relacionadas con la aplicación del artículo 7º de la Ley 819 del 2003 y el impacto fiscal de la iniciativa. Como resultado de esta mesa técnica, la Administración Departamental se comprometió a elaborar una adenda tanto al proyecto de ordenanza como a la exposición de motivos con el fin de incorporar ajustes y ampliar el sustento técnico y fiscal del proyecto.
En cumplimiento de ese compromiso, el día 23 de diciembre del 2025 fueron radicados la adenda del proyecto de ordenanza y la exposición de motivos, adenda del proyecto de ordenanza 028 del 2025, por medio del cual se modifica la ordenanza 027 del 27 de diciembre del 2023, Estatuto de Rentas del Departamento de Casanare, con el propósito de introducir ajustes puntuales al contenido del proyecto inicialmente radicado, en particular, 1. La eliminación de los artículos 28 y 29 del proyecto relativos a la estampilla bomberil. 2. La modificación del artículo 49 relacionada con la determinación de las tasas de salud del Fondo Rotatorio de Estupefacientes. Y 3. La adición de un nuevo artículo mediante el cual se regulan de manera independiente las tasas del Fondo Departamental de Salud. 4. El fortalecimiento de la exposición de motivos mediante la ampliación del análisis del impacto fiscal y su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo del Departamento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819 del 2003. Estas modificaciones y supresiones propuestas se enmarcan dentro de las competencias constitucionales y legales del Departamento en materia tributaria y responden a criterios de coherencia normativa, técnica tributaria, equidad, eficiencia del gasto público, sostenibilidad fiscal y guardan relación directa con el objeto del proyecto de ordenanza 028 del 2025 y no alteran su finalidad esencial. Esta adenda se formuló al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 2200 del 2022, incorporado de la Ordenanza 001 del 2024, Reglamento Interno de la Asamblea Departamental, el cual establece que durante el primero y segundo debate se pueden introducir los cambios, reformas, supresiones o adiciones que se consideren convenientes, siempre que guarden relación con la materia del proyecto. Estos documentos forman parte integral del expediente legislativo y constituyen la versión vigente del proyecto de ordenanza en el informe de ponencia. Ese recuento soportado en el anexo 13 evidencia los correos electrónicos del trámite 12, 17, 19, 21 y 23 de diciembre del 2025. Demuestran de manera clara la disposición permanente de esta ponente para propiciar ajustes técnicos, jurídicos y fiscales, garantizando un trámite serio, transparente y respetuoso del marco constitucional y legal. 3. Naturaleza jurídica y alcance en materia del proyecto. El proyecto de ordenanza 028 del 2025, en su versión con adenda, constituye una reforma tributaria departamental de carácter estructural, en tanto modifica de manera sustantiva el Estatuto de Rentas vigente, interviniendo múltiples tributos, tasas y rentas con destinación específica. Aunque la Administración ha sostenido que el proyecto no crea nuevos tributos ni ordena gasto directo, del análisis material del articulado se desprende que la iniciativa sí incide de manera directa en la estructura, proyección y comportamiento de los ingresos departamentales, particularmente mediante la modificación del sistema de facturación del impuesto sobre vehículos automotores, artículo 17, el ajuste al régimen del impuesto de degüello del ganado mayor, artículo 18, la redefinición del hecho generador de varias estampillas departamentales, artículos 28 a 30 de la adenda, la regulación de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, artículos 32 a 45 de la adenda, el establecimiento de un régimen transitorio de condonación de obligaciones tributarias causadas bajo la ordenanza 027 del 2023, artículo 60 del proyecto inicial, ajustado en la adenda como artículo 59. Estas modificaciones, consideradas de manera individual y conjunta, no son fiscalmente neutras, razón por la cual el proyecto se encuentra plenamente sometido a las exigencias del artículo 7º de la Ley 819 del 2003. Cuarto, análisis de impacto fiscal, artículo 7º de la Ley 819 del 2003. El artículo 7º de la Ley 819 del 2003 reza, artículo 7º, análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivamente los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada en el financiamiento de dicho costo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del marco fiscal de mediano plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental que planteen un gasto adicional o reducción de ingresos deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces. Este ordenamiento implica que el impacto fiscal de cualquier proyecto de ordenanza que ordene gasto o conceda beneficios tributarios sea explícito, compatible con el marco fiscal de mediano plazo y permita identificar con claridad el costo fiscal de la iniciativa y, de ser necesario, las fuentes de compensación. Del análisis del expediente legislativo, incluida la adenda radicada el 23 de diciembre del 2025, se concluye lo siguiente.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 819 del 2003 y conforme a los artículos 110 y 118 del Reglamento Interno de la Asamblea Departamental, esta ponencia procede a evaluar si el proyecto de ordenanza 028 del 2025 hace explícito el impacto fiscal de cada una de sus disposiciones y si dichas medidas resultan compatibles con el marco fiscal de mediano plazo del Departamento de Casanare. Con posterioridad a la presentación de la adenda a la exposición de motivos, la Administración Departamental allegó como anexos la tabla de impacto fiscal Ley 819 del 2003, documento que constituye un insumo técnico relevante en tanto identifica artículo por artículo del proyecto el tipo de impacto fiscal, el ingreso afectado, la proyección a 10 años, el costo-beneficio fiscal, la fuente de financiación y la compatibilidad en el marco fiscal de mediano plazo. Del análisis detallado de los documentos que hacen parte del expediente legislativo, se concluye que las modificaciones introducidas en los artículos 17, 18, 31, 45 y 46 a 48 sí cuentan con un impacto fiscal explícito, cuantificado y compatible con el marco fiscal de mediano plazo, cumpliendo materialmente con la exigencia del artículo 7º de la Ley 819 del 2003. No ocurre lo mismo con las modificaciones contenidas en los artículos 19 a 28, relativas a las estampillas Pro Desarrollo, Pro Cultura, Pro Adulto Mayor y Pro Unitrópico, respecto de las cuales la propia Administración reconoce un impacto fiscal negativo estimado en 14.137.500.000 pesos a 10 años, derivado de la reducción del hecho generador y el universo de sujetos pasivos, señalando expresamente que dichas medidas no resultan compatibles con el marco fiscal de mediano plazo. Igualmente, el artículo 59 del proyecto régimen transitorio del registro de obligaciones tributarias presenta un impacto fiscal negativo cuantificado en 3.476.194.126 pesos, sin que se identifique fuente sustitutiva de financiación ni compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo. En consecuencia, aunque no todas las medidas cumplen individualmente con el artículo 7º de la Ley 819 del 2003, en particular aquellas que introducen beneficios tributarios implícitos o explícitos sin acreditación de compatibilidad fiscal, el proyecto de ordenanza 028 del 2025 presenta un impacto fiscal global positivo, estimado por la Administración en 67.318.211.551 pesos, situación que esta ponencia deja constancia expresa. Quinto, consideraciones de la ponente. En ejercicio de la competencia constitucional y legal que asiste a la Asamblea Departamental para regular el régimen tributario del Departamento y en cumplimiento del deber del control político, fiscal y normativo que corresponde a esta corporación, formulo las siguientes consideraciones respecto del proyecto de ordenanza 028 del 2025, con base en el análisis integral del expediente legislativo, incluidas las versiones iniciales del proyecto, las respuestas de la Administración Departamental, la adenda al proyecto y la exposición de motivos, así como el anexo técnico denominado Tabla de Impacto Fiscal Ley 819 del 2003. En primer lugar, debo dejar constancia expresa que el trámite del proyecto ha evidenciado una actitud institucional de apertura y disposición al ajuste técnico por parte de la Administración Departamental. Las observaciones formuladas en las distintas etapas del estudio en comisión no solo fueron atendidas mediante respuestas formales, sino que dieron lugar a una mesa técnica presencial y posteriormente a la presentación de una adenda integral al proyecto y a su exposición de motivos, acompañada de soportes técnicos y fiscales adicionales. Este comportamiento resulta relevante desde la perspectiva del principio de colaboración armónica entre los poderes públicos y el respectivo trámite legislativo. En segundo término, es necesario reconocer que la incorporación del anexo técnico del impacto fiscal, el proyecto supera una de las principales deficiencias advertidas en su versión inicial. Consiste en la ausencia de un ejercicio sistemático de identificación del impacto fiscal articulado por artículo. Dicho anexo permite por primera vez establecer de manera explícita cuáles disposiciones generan impacto fiscal positivo, negativo o neutro, así como su proyección en el horizonte en el marco fiscal de mediano plazo y su compatibilidad o incompatibilidad con este instrumento de planeación financiera. No obstante, como ponente debo precisar que el cumplimiento del artículo 7º de la Ley 819 del 2003 no se satisface con la sola afirmación de un impacto fiscal agregado positivo, sino que exige verificar si cada medida que ordena gasto o concede beneficios tributarios explícitos o implícitos cuenta con un sustento financiero suficiente y con una fuente de compensación cuando resulte incompatible con el marco fiscal de mediano plazo. Desde esta perspectiva, el análisis del anexo de impacto fiscal permite diferenciar claramente dos grupos de disposiciones. Por una parte, aquellas modificaciones respecto de las cuales sí existe un sustento fiscal acreditado, como ocurre con el cambio en el sistema de facturación del impuesto sobre vehículos automotores, el ajuste al tributo por degüello de ganado mayor, la regulación de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana y las tasas del sector salud. En estos casos, la Administración identifica el ingreso afectado, cuantifica el impacto fiscal y acredita su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo, cumpliendo materialmente con la exigencia legal. Por otra parte,
El propio anexo técnico reconoce que algunas disposiciones del proyecto generan un impacto fiscal negativo y no resultan compatibles con el marco fiscal de mediano plazo, particularmente aquellas relacionadas con la modificación del hecho generador de las estampillas departamentales y con el régimen transitorio de remisión de obligaciones tributarias. En estos casos, la Administración cuantifica el impacto fiscal negativo y lo califica expresamente como incompatible con el marco fiscal de mediano plazo, sin identificar de manera suficiente una fuente sustitutiva de financiación ni un mecanismo de corrección dentro del mismo proyecto. Este reconocimiento resulta especialmente relevante en la relación con las estampillas departamentales, toda vez que confirma que la exclusión del hecho generador para determinar las operaciones ejecutadas por municipios y sus entidades descentralizadas reduce el universo de sujetos pasivos y el potencial de recaudo, configurando un beneficio tributario implícito, aun cuando su justificación se fundamente en criterios de armonización normativa o en pronunciamientos jurisprudenciales. En este punto, la discusión ya no se sitúa en un plano de legalidad del ajuste, sino en el de impacto fiscal, el cual ha sido expresamente reconocido como negativo por la propia Administración. En cuanto al régimen transitorio de remisión de obligaciones tributarias, esta ponencia observa que, si bien el impacto fiscal ha sido cuantificado, la medida constituye un beneficio tributario expreso y, conforme al anexo técnico, tampoco resulta compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Esa circunstancia exige, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 819 del 2003, la identificación de una fuente sustitutiva de financiación o la adopción de medidas compensatorias que permitan preservar la sostenibilidad fiscal del departamento. En consecuencia, esta ponente considera que el proyecto de ordenanza 028 del 2025 ha avanzado de manera significativa en la explicitación de su impacto fiscal, pero no ha cerrado completamente el análisis exigido por la Ley 819 del 2003, en la medida que mantiene disposiciones con impacto fiscal negativo reconocido y sin compatibilidad acreditada con el marco fiscal de mediano plazo. Por esta razón y atendiendo a los principios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad financiera y legalidad tributaria, estimo procedente permitir que el proyecto avance a primer debate en comisión, dejando constancia expresa de que la aprobación definitiva en plenaria deberá ser y estar precedida del ajuste del artículo de la incorporación de medidas fiscales compensatorias que subsanen las incompatibilidades identificadas. Estas consideraciones no constituyen un obstáculo al trámite legislativo, sino una garantía de que la decisión que adopte la Asamblea Departamental se encuentre debidamente sustentada, tanto desde el punto de vista jurídico como fiscal, y preserve el equilibrio de las finanzas públicas departamentales. Sexto, recomendación. Con fundamento en el análisis jurídico, fiscal y procedimental desarrollado a lo largo del presente informe de ponencia y en especial a partir de las consideraciones expuestas en el acápite anterior, esta ponente estima que el proyecto de ordenanza 028 del 2025 ha cumplido con los requisitos mínimos para continuar su trámite legislativo en primer debate. En tanto, la Administración Departamental ha incorporado mediante la adenda y sus anexos técnicos un ejercicio de identificación del impacto fiscal y de la iniciativa inexistente en la versión inicial del proyecto. No obstante, el examen detallado del anexo, tabla de impacto fiscal Ley 819 del 2003, permite constatar que no todas las disposiciones del proyecto satisfacen de manera plena la exigencia material del artículo 7º de la Ley 819 del 2003, en la medida que subsisten artículos que generan un impacto fiscal negativo reconocido por la propia Administración y que han sido calificados expresamente como incompatibles con el marco fiscal de mediano plazo, sin que haya incorporado una fuente sustitutiva de financiación ni una medida compensatoria dentro del mismo proyecto. En particular, esta situación se presenta respecto de las modificaciones al hecho generador de las estampillas departamentales y el régimen transitorio de remisión de obligaciones tributarias, disposiciones que, aun cuando puedan encontrar justificación jurídica o administrativa, constituyen beneficios tributarios implícitos o explícitos cuyo impacto fiscal negativo ha sido cuantificado y reconocido sin que se haya acreditado su neutralización dentro del marco financiero del departamento en este contexto. Y atendiendo a los principios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad financiera y legalidad tributaria, esta ponente considera procedente recomendar la aprobación del proyecto en primer debate en comisión, dejando constancia expresa de que la aprobación definitiva en segundo debate de plenaria deberá estar condicionada a que la Administración Departamental ajuste el articulado correspondiente a las estampillas departamentales o incorpore medidas fiscales compensatorias suficientes o acredite de manera expresa la compatibilidad de dichas disposiciones con el marco fiscal de mediano plazo.
Todo ello en estricto cumplimiento del artículo 7º de la Ley 819 del 2003. Esta recomendación busca garantizar que el proyecto de ordenanza 028 del 2025 avance en su trámite legislativo sin desconocer las obligaciones constitucionales y legales en materia de disciplina y responsabilidad fiscal, preservando al mismo tiempo el equilibrio de las finanzas públicas departamentales. Séptimo, proposición y firma. En mérito de lo expuesto, propongo a la Honorable Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública de la Asamblea Departamental de Casanare dar primer debate favorable al proyecto de ordenanza 028 del 2025, por medio del cual se modifica y adiciona el Estatuto de Rentas del Departamento de Casanare y se dictan otras disposiciones. Y remitirlo a la mesa directiva de la Corporación para su programación en segundo debate en plenaria, dejando constancia expresa de la aprobación definitiva del proyecto, queda condicionada al cumplimiento integral del artículo 7º de la Ley 819 del 2003, en particular en lo relacionado con las disposiciones que generan el impacto fiscal negativo, reconocido y no compatible con el marco fiscal del mediano plazo. Luz Mary Niño Chaparro, diputada ponente de la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública de la Asamblea Departamental. Ha sido leída la ponencia, señor presidente. Gracias, señor secretario. Entonces, diputada Luz Mary, como ponente de este proyecto 028, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Pues una vez leída la ponencia, quiero manifestar que este proyecto tuvo un avance, nuevamente lo repito, gracias a unas observaciones que se hicieron desde la ponente, gracias a ese diálogo, gracias a la atención que la administración departamental le colocó y pudo resolver ciertas acciones que propusimos desde esta asamblea. Quiero decirles también que dentro de esas observaciones que se hicieron, después de radicada la ponencia, en el día de hoy en la mañana se presentó una adenda que también está radicada en esta corporación y que esta se refiere al retiro de unos artículos como son el 46, 47 y 48, que es la que se creaba la tasa de un fondo rotatorio de estupefacientes. Eso se dio gracias a un diálogo con el señor gobernador y él, teniendo en cuenta pues que él es una persona que ha liderado las banderas de la salud, entonces en ese sentido atendió, digamos, hicimos las observaciones y él manifestó mediante esa ponencia de la administración de retirar estos artículos dentro de otras acciones que vienen en la ponencia. Entonces, esta ponencia pues se tendrá en cuenta para el segundo debate en plenaria. Por lo demás, pues vamos a escuchar al siguiente punto, que es la intervención de la administración, para luego proceder a la votación de este proyecto tan importante para nuestro departamento. Gracias, diputada Luz Mary. Entonces, le damos la palabra al gobierno departamental para que presente el proyecto 028. Tiene la palabra, doctora Gloria. Gracias, muy buenas noches. Cordial saludo, diputado Antolines. Gracias por su participación en esta noche. Un saludo muy especial para la diputada Luz Mary, que estuvo muy atenta al estudio de este importante proyecto de ordenanza para la gobernación de Casanare. Gracias igualmente, diputada Marisela, y un cordial saludo también por acompañarnos esta noche en esta importante ponencia. Un saludo muy especial, doctor Wilmer, para todas las personas que se encuentran aquí presentes, compañeros de la gobernación de Casanare. Un cordial saludo para todos los que nos están escuchando. Gracias, diputada Luz Mary, su equipo de trabajo, por estar atentos a hacer esa mesa de trabajo y a tener ese diálogo permanente con la gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Hacienda. Hemos hecho el trabajo conforme se ha solicitado en cuanto a la inquietud del impacto fiscal. Nosotros, el proyecto de ordenanza nace a raíz de algunas dificultades que tuvimos para la aplicación de artículos como en el tema de las estampillas,
Entonces, a este tema de las estampillas le dimos una conceptualización un poco más clara para hacer el respectivo cobro de las estampillas, en tanto que arreglamos el hecho general. Le dimos el cumplimiento a una sentencia del tribunal y es darle esa facultad que tienen los municipios de cobrar el impuesto de las estampillas, la territorialidad del impuesto, eso lo quitamos dentro de del hecho generador de las estampillas y hicimos otras aclaraciones importantes para en el tema del cobro de la estampilla a través de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión en cuanto al cobro que no se diera con el inicio del contrato, sino con las actas de inicio. Esa es una información importante para todos los contratistas de la Gobernación de Casanare y los profesionales que a bien tienen tener contratos con la Gobernación. Les da esa posibilidad de que con los primeros pagos se le haga los descuentos. Igualmente hicimos algunas actualizaciones en el tema de las rifas con el cumplimiento del decreto 1486 del 2024. En el tema de anticontrabando colocamos un tema bastante importante y que nos ha determinado a través de la Federación Nacional de Departamentos y es dar algunas recompensas para las personas que a bien tengan colaborarle a la Gobernación de Casanare en el tema de la lucha contra la evasión. Estamos ya en la contratación del software para la facturación electrónica del impuesto de vehículos, que también lo hicimos en esta vigencia para poderlo cobrar en forma de facturas, el impuesto de vehículo automotor. En el tema de degüello hicimos alguna modificación. El impuesto de degüello se tiene una sección para los municipios que tienen sus plantas de beneficio animal del 40%, para el departamento 60%. Lo que hicimos fue un parágrafo para en el caso de las nuevas plantas de beneficio animal, como el caso del proyecto que se está haciendo del frigorífico, y es que dicho impuesto quede el 100% para la Gobernación de Casanare, considerando el fortalecimiento de las finanzas y que el departamento de Casanare también lleva muchos años con una estabilidad en el tema de sus ingresos. Eso nos reforzaría y en el tema del fortalecimiento de las finanzas del departamento. Tenemos la creación de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, también que la estamos aplicando, pero no está exento también los estratos 1, 2 y 3, solo se aplicaría para los estratos 4 en adelante, donde la Gobernación de Casanare busca algunos recursos para sostener el tema de la implementación que está haciendo hoy en día, una inversión bastante importante en el tema de seguridad, en el tema de poder sostener el monitoreo que se hace en el edificio de la Gobernación Antigua y poder seguir sosteniendo las cámaras que en este momento se están implementando como seguridad en todo el departamento de Casanare. Tenemos otro tema bastante importante y de lo cual solicitaron varios municipios y es la extinción de la obligación tributaria por aproximadamente 3.400 millones de pesos que son deudas que tienen algunos municipios del año 2016, 2017 y 2019 y que por vía de la sentencia y de la territorialidad del impuesto para la Gobernación de Casanare es importante que ustedes, los diputados, nos aprueben esta extinción de esta obligación a estos municipios. En cuanto al impacto fiscal de dicha ordenanza, hay unos artículos, en el artículo de 1 al 15 del proyecto de la ordenanza, lo que hicimos fue el cumplimiento del decreto nacional 1486 del 2024, el cual no tiene ningún efecto porque no tiene gasto, ningún gasto. En el artículo 16 contempla el otorgamiento de las recompensas, que también no tiene un impacto neutro, puesto que los recursos los da la Federación Nacional de Departamentos. En este momento, en el PAI, en el plan de acción que tenemos aprobado, tenemos aproximadamente 30 millones de pesos que con eso iniciaríamos para la siguiente vigencia, que es en el año 2026.
En el artículo 17 del proyecto de ordenanza está el tema de la facturación del impuesto de vehículo automotor, que también se le dio la respectiva explicación de cuánto dejaríamos de percibir según lo que está establecido en el marco fiscal de mediano plazo, y su efecto es positivo en 177 millones de pesos. El artículo 18 del proyecto de ordenanza está el tema del cobro del impuesto de degüello en el caso de los nuevos frigoríficos o plantas de beneficio animal que se construyan o empiecen operaciones con posterioridad a la presente ordenanza. Entonces, ese tiene un efecto positivo porque estaríamos recaudando unos recursos considerables para la gobernación de Casanare. El impacto fiscal sería positivo para el departamento de Casanare en los 10 años de la proyección que se tiene dado. Es un aproximado de 77 mil millones de pesos. En los artículos 19 al 28, con respecto al cobro de las estampillas, que estaríamos haciendo la exención para el tema de los municipios, hicimos la proyección teniendo en cuenta el bienio en las regalías, que sobre todo en ese tema es donde más hemos visto que se ha contratado con los municipios. La idea es que estas estampillas queden en los municipios por el tema de la territorialidad del impuesto. Entonces, si bien es cierto, la gobernación dejaría de recibir algunas estampillas, pero las recibiría los diferentes municipios a donde se haga que ellos queden como ejecutores de los convenios. El artículo 31 al 45, pues tenemos la tasa especial de seguridad, donde tiene un impacto positivo de aproximadamente, esto se cobra solo hasta el 2030, con un recaudo aproximado de 8 mil millones de pesos. También el impacto fiscal de esta iniciativa es positiva para la gobernación de Casanare. En el tema de, bueno, tenemos ya el impacto con respecto a la extinción de la obligación, que esa sí tiene un impacto negativo de los 3.400 millones de pesos, pero que se compensaría. Los dos impactos negativos serían los 3.400 millones de pesos de la remisión de las obligaciones tributarias a los municipios y de la modificación del hecho generador de la estampilla Prodesarrollo, Procultura, Proadulto Mayor y Prounitrópico, pero que esos 17 mil millones de pesos entre esos dos temas se compensaría con el tema de la facturación electrónica de vehículo y con el tema del impuesto del degüello al ganado mayor. De esta forma, como Secretaría de Hacienda, analizamos el impacto, y el impacto es positivo para la gobernación de Casanare en todo el articulado que colocamos en el proyecto de ordenanza. Diputado Antolínez, honorable diputado, le pido la palabra unos momenticos para que el doctor Johnny Silva nos dé de pronto un alcance a algo que quede aún pendiente. Bueno, cinco minuticos, doctor Johnny. Claro que sí, doctora Gloria, tiene el uso de la palabra, doctor John. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para los demás miembros de la comisión, para quienes nos acompañan hoy acá en el recinto. Vamos a hacer lo más breve posible por el tema de la hora en que nos encontramos. Nosotros hicimos explícito en la página 12 de la exposición de motivos de la adenda, de la primera adenda, que los 2.827 millones aproximadamente que cada bienio se restaría de estampillas, se compensaría inicialmente con la autorización legal que tenemos dada por la Ley 2468 de 2025 en el tema de reorientación de rentas de lo que corresponde al FOMPET. Y adicionalmente quería simplemente
hacer énfasis en ese puntico, y es lo que ya señaló la señora secretaria de Hacienda, y es de que efectivamente la integralidad del proyecto, porque así es que debemos analizarlo, es positivo en más de 75.000 millones de pesos. Si bien es cierto, vamos a dejar de recaudar eso que estaba previsto en el marco fiscal de mediano plazo, aunque, como lo hablábamos esta mañana temprano también con la señora ponente, nosotros tenemos trazada una estrategia, planteada una estrategia tendiente a que la política de ejecución se priorice a través de la administración central y sus entes descentralizados. Es decir, en verdad no vamos a dejar de recaudar esa parte que ya no va a ser gravada cuando hagamos convenios con los municipios, porque la vamos a compensar con los recursos ya señalados, y que adicionalmente la política fiscal del señor gobernador es esa, que ejecutemos directamente y que lo hagamos a través de nuestros descentralizados. Simplemente quería precisar eso. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Johnny. Entonces, en este orden de ideas, teniendo en cuenta la sustentación del gobierno departamental, se abre la discusión, colegas diputados. No habiendo discusión, se cierra la discusión, pero antes tengo que preguntarle si la comisión quiere que este proyecto tenga segundo debate. Señor secretario, por favor, voto nominal y público. Voto nominal y público, 27 de diciembre del 2025, sesión de comisión, segunda Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública. Asunto: quiere la comisión que el proyecto de ordenanza 028 del 2025, por medio del cual se modifica la ordenanza 027 del 27 de diciembre del 2027 del Estatuto de Rentas del Departamento de Casanare, tenga segundo debate. Mancipe Pérez Juan Fernando, ausente. García Gutiérrez Jorge Eduardo, ausente. Antolín Espan Eduardo. Positivo. Duarte Rodríguez Marisela. Positivo. Niño Chaparro Luzmeri. Positivo. Señor presidente, ha sido aprobado en Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública el proyecto de ordenanza 028 del 2025, por medio del cual se modifica la ordenanza 027 del 27 de diciembre del 2023, Estatuto de Rentas del Departamento de Casanare, con 3 votos positivos. Gracias, señor secretario. En ese sentido, este proyecto ha sido aprobado en primer debate. Agradecemos a la ponente, a la diputada Luzmeri, a la diputada Marisela, al gobierno departamental, que este proyecto tan importante pase a segundo debate. Entonces, seguimos, señor secretario, en el siguiente punto, por favor. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Honorables diputados, estamos en el punto de proposiciones y asuntos varios. Se cierra el punto. Señor secretario, por favor, hacer el último llamado a lista. Último llamado a lista. Mancipe Pérez Juan Fernando, ausente. García Gutiérrez Jorge Eduardo, ausente. Antolín Espan Eduardo. Presente. Duarte Rodríguez Marisela. Presente. Niño Chaparro Luzmeri. Presente.
Hemos finalizado la presente sesión de Comisión Segunda, Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, siendo las 11:37 de la noche. Feliz y bendecida noche para todos.